El micrófono tembló en la mano de Verónica cuando soltó con una sonrisa ladeada: «La niñera opina demasiado». El eco metálico rebotó en las paredes de mármol, mezclado con el chasquido de copas y el zumbido de las luces frías que colgaban sobre el salón. Sofía, en su silla de ruedas, descendía por la rampa lateral con el murmullo de la alfombra bajo las llantas, un roce áspero que nadie parecía escuchar. Su parpadeo rápido fue la única reacción al comentario, mientras Esteban, rígido, consultaba su reloj sin levantar la vista. Lara, a unos pasos detrás, detuvo la respiración y dejó el plato intacto sobre la mesa, como si el vidrio pudiera quebrarse con el peso de una palabra mal colocada. El aire olía a perfume caro y cera reciente, pero también a expectativa contenida, porque cada mirada estaba fija en la escena que se abría frente a ellos. El murmullo de los invitados se convirtió en risas medidas, discretas, calculadas, con celulares erguidos como armas silenciosas dispuestas a capturar la mínima grieta. Nadie se acercó a Sofía para suavizar el momento. La niña se aferró al aro de la rueda con los dedos tensos, mientras Lara apoyaba suavemente la mano en el manillar, observando más de lo que decía, conteniendo el impulso de responder con un gesto que pudiera costarle el trabajo. El silencio tras el chiste fue peor que un grito, porque señalaba la complicidad de todos. El salón, pulido y ostentoso, había elegido su víctima con naturalidad cruel. Verónica, todavía al micrófono, giró un poco el cuerpo hacia la silla de ruedas y dejó caer la frase con puntería fría: «Si está tan preparada, que la haga caminar». El haz del proyector se inclinó sobre Sofía como un juicio, iluminando sus mejillas tensas, mientras un par de invitados dejaban escapar risas contenidas detrás de las copas. Esteban alzó la mirada solo un segundo, apretó la mandíbula y se refugió en la pantalla de su reloj, incapaz de intervenir. Lara, con la mano firme sobre el respaldo de la silla, se inclinó apenas hacia Sofía, no para hablarle, sino para darle la sensación de que alguien estaba allí con ella, sosteniendo la presión del momento. Las cámaras se multiplicaban, buscando el ángulo en el que la vergüenza fuera más nítida. El aro de la rueda chirrió cuando Sofía lo apretó sin darse cuenta, y ese sonido del metal rasgando el silencio se convirtió en la única protesta audible en todo el salón. Nadie salió en defensa de la niña. Nadie cuestionó la crueldad de la apuesta disfrazada de broma. Los focos siguieron encendidos, las copas seguían en alto, y la calma calculada de Lara se volvió un contraste insoportable frente a la prepotencia del escenario. En su quietud había más resistencia que en cualquier palabra. Las sesiones de fisioterapia de Sofía se habían cancelado una tras otra, siempre con la excusa de una agenda demasiado llena o de un compromiso inaplazable. El calendario colgado en la cocina estaba tachado con líneas rojas que no obedecían a ningún progreso médico, sino a compromisos sociales que priorizaban la imagen sobre la salud. Incluso las pastillas habían cambiado de frasco sin aviso, con etiquetas nuevas que nadie explicó y que la niña tomaba con resignación, confiando en lo que le decían. Mientras tanto, las redes sociales de Verónica brillaban con fotos perfectas, cenas privadas, inauguraciones, viajes rápidos. En cada imagen, Sofía aparecía en segundo plano, reducida a una sonrisa quieta, sin espacio para una voz propia. Lara había escrito correos detallados sobre ejercicios pendientes y observaciones clínicas, pero las respuestas eran siempre las mismas. Lo vemos el lunes. Esos lunes nunca llegaban. La indiferencia pesaba más que cualquier diagnóstico, y aunque Lara percibía la incoherencia, el silencio del resto de la familia funcionaba como una muralla. Había un aire de farsa cuidadosamente mantenido, donde la salud de Sofía se negociaba como un accesorio más en la vitrina de apariencias. La niña lo notaba en cada demora, en cada mirada esquiva,
aunque aún no encontraba el valor para ponerlo en palabras. El contrato de Lara tenía fecha de caducidad escrita en letras pequeñas, un recordatorio constante de que su permanencia en la casa dependía de no incomodar demasiado. Había promesas vagas de efectivizarla, pero siempre acompañadas de un «ya veremos» que se evaporaba en la práctica. Una tía de Sofía, con voz baja y gesto preocupado, le había susurrado un día «No hagas olas, hija, mejor aguanta», como si el simple hecho de señalar la negligencia fuera una amenaza contra la tranquilidad de todos. Ese miedo al qué dirán mantenía a cada adulto inmóvil, prisionero de un protocolo social que favorecía el silencio. Verónica, mientras tanto, se encargaba de coleccionar favores, controlar invitaciones y asegurarse de que nadie importante quedara fuera de su círculo. Así, las puertas que podían abrir soluciones permanecían cerradas, y la dependencia se convertía en autoengaño colectivo. Lara lo entendía cada vez mejor. El riesgo no era solo perder el empleo, sino quedar marcada como la niñera incómoda que hablaba de más. Frente a esa red de poder y conveniencias, la dignidad de Sofía quedaba relegada, como si su recuperación fuera un detalle secundario frente al espectáculo de la vida social. El murmullo se congeló cuando Verónica, con el micrófono todavía en la mano, dejó caer la apuesta cruel. Si Sofía se pone de pie hoy, Lara se queda. Si no, se va. La frase se esparció como un relámpago en la sala, acompañada por un jadeo colectivo que intentó ser sofocado en un sorbo de vino. Detrás del piano, varios celulares ya estaban grabando, buscando capturar el instante exacto en que la humillación se sellara en memoria digital. Esteban apretó la copa con tanta fuerza que el cristal crujió, pero no la soltó ni dijo palabra. Sus ojos se clavaron en el suelo de mármol, incapaces de desafiar la escena que se imponía delante de todos. Sofía, en su silla, bajó el rostro hasta casi tocar sus rodillas, mientras el foco de luz seguía encendido sobre ella, implacable. Lara permaneció erguida detrás, sin moverse un centímetro, con una calma tensa que era en realidad una resistencia silenciosa. El ambiente entero se inclinaba hacia el espectáculo, como si cada invitado hubiera olvidado que se trataba de una niña, no de una prueba pública. El aire olía a perfume caro mezclado con electricidad de tensión contenida, y cada segundo alargaba la sensación de que algo irreversible estaba a punto de suceder. El segundo filo de la humillación llegó en forma de susurros y carcajadas disimuladas. Un guardia, obedeciendo órdenes no dichas, se acercó demasiado a Lara y le indicó en voz baja: «Pase al pasillo». El gesto, más que una sugerencia, fue un intento de sacarla del cuadro, de reducirla al silencio físico, además del verbal. Sofía, con los hombros rígidos, bajó la mirada hasta el aro de la rueda y lo empujó apenas, generando un chirrido agudo que pareció gritar lo que ella no podía decir. Detrás de Lara, alguien murmuró con desprecio: «No hagas escena», como si la dignidad pudiera medirse en decibelios. La niñera no respondió, solo sostuvo la silla con ambas manos, firme, resistiendo la presión invisible que quería apartarla. Los celulares seguían grabando, captando cada matiz de la tensión. La crueldad no estaba en un golpe abierto, sino en esa sucesión de gestos sociales que empujaban a Sofía y a Lara hacia la invisibilidad. El salón entero era testigo y cómplice, atrapado entre la risa y el miedo a tomar partido, como si la justicia fuera un riesgo demasiado alto para compartir. El murmullo se rompió con un sobresalto distinto cuando una de las donantes más ancianas, sentada cerca del escenario, se llevó la mano al pecho y comenzó a marearse. Lara soltó la silla de Sofía sin dudarlo y llegó hasta la mujer en cuestión de segundos, inclinándose para sostenerla con cuidado antes de que se deslizara de la silla dorada. Con movimientos seguros, la acomodó en el suelo, elevó sus piernas
y pidió agua tibia a la camarera más próxima, sin levantar la voz ni generar alboroto. Con una mano controlaba la respiración de la señora, con la otra sacaba su propio celular para avisar al médico asignado al evento. «Respire despacio. Aquí estoy», murmuró cerca del oído de la anciana, que abrió los ojos lo suficiente para asentir. Un par de invitados se quedaron paralizados con las copas en el aire, observando cómo aquella mujer, relegada minutos antes, tomaba el control de la emergencia con una competencia indiscutible. Cuando el médico llegó, Lara ya había estabilizado la situación y solo se limitó a explicarle lo hecho, cediendo el lugar sin reclamar crédito. «Gracias, hija», alcanzó a susurrar la donante con un hilo de voz. El salón, tan lleno de murmullos y risas poco antes, bajó de volumen de golpe, como si alguien hubiera bajado el interruptor de la frivolidad. Ese silencio incómodo se volvió más pesado que cualquier discurso. Esteban, que hasta entonces había permanecido distante, por primera vez levantó la mirada hacia Lara y la sostuvo, como reconociendo algo que no podía negarse. La tensión en el rostro de Verónica era visible incluso bajo el maquillaje impecable. Su sonrisa ya no parecía tan firme. Sofía, desde la silla, observaba cada movimiento y apretaba el aro metálico con tanta fuerza que la yema de sus dedos se volvió pálida. Un leve temblor recorrió su pie derecho, casi imperceptible para los demás, pero evidente para ella. En las primeras filas, uno de los invitados bajó discretamente el celular con el que grababa y lo dejó sobre la mesa, incómodo de haber convertido en espectáculo una escena que ahora reclamaba respeto. El aire del salón había cambiado. Ya no era un escenario de humillación, sino de expectación diferente, como si todos comprendieran que la narrativa impuesta minutos antes empezaba a resquebrajarse. Lara regresó junto a Sofía en silencio, con la misma calma de siempre, y colocó sus manos en el manillar como si nada hubiera pasado, aunque todos habían visto demasiado para fingir. La tensión regresó con un golpe de pantalla. El LED gigante del salón se encendió de pronto, proyectando un video editado en el que aparecían juguetes rotos, llantos fuera de contexto y una voz en off que acusaba a Lara de negligencia. El montaje estaba hecho para destruir su credibilidad en segundos, y los asistentes, que apenas acababan de presenciar su intervención serena, quedaron confundidos. Los murmullos crecieron, mezclando dudas con juicios precipitados. Lara no bajó la vista. Respiró hondo y esperó a que las imágenes terminaran de desfilar. Cuando la grabación acabó, con un cierre dramático y tendencioso, solo dijo con firmeza: «Quiero el archivo original». Su tono no fue de súplica, sino de quien sabe que la verdad está en otra parte. El minigancho se quedó flotando en el aire, sorprendiendo a quienes esperaban lágrimas o excusas. Sofía la miró con los ojos muy abiertos y en ese instante comprendió que alguien se atrevía a desafiar la narrativa impuesta. La tensión no se disipó. Al contrario, el salón entero contuvo el aliento, como si hubiera quedado atrapado entre dos versiones irreconciliables de la misma historia. La presión social no tardó en intensificarse. Las puertas de la biblioteca lateral se cerraron de golpe, y un grupo reducido de directivos fue convocado a una reunión urgente de la que Lara fue excluida sin discusión. Su celular vibró en el bolsillo con un mensaje escueto de recursos humanos: suspensión preventiva. El aire del pasillo que conducía a esa sala se llenó de miradas que primero se clavaban en ella y luego se apagaban al instante, como si nadie quisiera cargar con la incomodidad de sostenerle los ojos. Sofía, en silencio, observó cómo los adultos elegían apartarse, incapaces de mostrar siquiera un gesto de apoyo. Lara permaneció de pie, sola, con el papel de culpable ya escrito sobre su espalda, aunque aún no hubiera prueba alguna. El eco de los pasos en el mármol acentuaba la sensación de aislamiento,
y cada puerta que se cerraba era un recordatorio de que el poder se había alineado en su contra. No necesitaban expulsarla con gritos. Bastaba con esa maquinaria social que apagaba su presencia poco a poco, borrándola del centro del evento para dejarla en los márgenes de la sospecha. La reunión en la biblioteca parecía inquebrantable hasta que una nueva figura irrumpió en el salón principal. La terapeuta escolar de Sofía, con una carpeta abultada bajo el brazo y una expresión firme. No pidió permiso para hablar. Se dirigió directamente al maestro de ceremonias y colocó los documentos sobre la mesa. La donación exige procedimientos reales, leyó él en voz alta, con un timbre que resonó en cada rincón. El murmullo de los invitados se apagó al instante, dejando solo el crujido de sillas ajustándose. La terapeuta abrió la carpeta mostrando registros, avances y protocolos firmados, pruebas concretas que desmontaban cualquier intento de acusación improvisada. El peso de la evidencia no estaba en las palabras, sino en la tinta de cada firma y en la solidez de los sellos oficiales. Esteban, por primera vez en toda la noche, se levantó de su asiento y dijo con voz clara: «Que pase Lara». Esa simple frase desplazó el aire, inclinando la balanza de un lado al otro con una contundencia que nadie pudo negar. El salón entero contuvo el aliento, consciente de que la partida cambiaba de manos. La decisión oficial llegó sin rodeos. Se ordenó revisar los archivos crudos del sistema de seguridad y de audio, sin cortes ni ediciones. Técnicos desplazaron cables, ajustaron conexiones, y en cuestión de minutos, la proyección mostró imágenes con fecha y hora, donde se veía a Lara cumpliendo cada procedimiento al pie de la letra. No había rastro de negligencia, solo trabajo cuidadoso y constante. El contraste con el montaje previo era tan evidente que los susurros de duda se convirtieron en incomodidad colectiva. Recursos Humanos, obligado por el peso de la prueba, retiró la suspensión y entregó el documento por escrito, con un sello visible que circuló de mano en mano hasta llegar a Lara. Ella lo recibió con serenidad, sin triunfalismos, sosteniendo el papel como si fuera apenas un recordatorio de que la verdad había salido a la luz. Sofía, observando desde su silla, sintió un calor distinto en el pecho. No era el alivio de ganar una apuesta, sino la certeza de que alguien había resistido por ella, sin claudicar ante el poder ni las apariencias. El salón quedó en silencio absoluto cuando se proyectó el audio limpio que desnudaba la raíz de todo. En la grabación se escuchaba con nitidez la voz de Verónica presionando a la enfermera para duplicar la dosis de relajantes por imagen, justificando que una niña inmóvil resultaba más conveniente para las fotografías oficiales. El murmullo que siguió fue de incredulidad, un oleaje que se estrellaba contra la fachada de perfección cuidadosamente construida. A continuación, las cámaras de seguridad mostraron clips irrefutables. Verónica ordenando ocultar férulas, instruyendo que se cancelaran sesiones de fisioterapia los días de eventos para que Sofía no apareciera con implementos visibles. La evidencia era tan clara que ni los más cercanos a ella pudieron defenderla. En medio de esa exposición brutal, Sofía se impulsó con las manos, temblorosa pero decidida. El chirrido de la rueda acompañó su esfuerzo hasta que, con un movimiento frágil pero real, se puso de pie frente a todos. Su voz, quebrada y firme al mismo tiempo, dijo lo que nadie más había osado pronunciar: «Basta». El impacto fue inmediato. El salón entero quedó paralizado, con la respiración suspendida y las copas inmóviles en el aire. Esteban tomó entonces el micrófono con una firmeza que no había mostrado en toda la noche. «Verónica queda fuera de la empresa y de esta casa», declaró sin titubeos, mientras la seguridad se aproximaba a la mujer que minutos antes parecía intocable. Los tacones de Verónica resonaron contra el mármol, pero ya no tenían el ritmo triunfal con que había entrado.
Eran pasos vacíos, acompañados por la mirada fría de quienes se apartaban a su paso. Sponsors y aliados se adelantaron con una velocidad sorprendente, exigiendo retirar su nombre de las alianzas y de las placas de donación, marcando un aislamiento social inmediato. El brillo que ella había cultivado se evaporaba en cuestión de minutos, convertido en un vacío que nadie quiso llenar. El poder, tan sólido en apariencia, se derrumbaba ante los ojos de todos con una claridad dolorosa. Lara permaneció junto a Sofía sin moverse, consciente de que lo esencial ya estaba dicho y visto. El protagonismo no estaba en la venganza ni en el espectáculo, sino en la consecuencia visible que se imponía sobre la arrogancia. Una semana después, la cocina de la casa ya no era escenario de tensiones ni silencios impuestos, sino de rutina tranquila. En el refrigerador colgaba un calendario imantado, lleno de horarios de terapia y consultas médicas reales, marcados con bolígrafo azul y notas simples que demostraban continuidad. Sofía practicaba pasos entre dos barras paralelas instaladas en el pasillo, con un esfuerzo pausado pero constante, mientras Lara anotaba cada progreso en una libreta sin hacer ruido de más. La niña se detenía a recuperar el aire, levantaba la vista y encontraba siempre la misma expresión serena en la niñera, sin discursos grandilocuentes ni presiones innecesarias. El sonido de sus pies deslizándose sobre el piso reemplazaba al chirrido de la silla como símbolo de avance. Esteban cruzaba la estancia con frecuencia, ya sin micrófonos ni copas de por medio, apenas dejando su celular a un lado para pronunciar un «Hasta luego, hija», con naturalidad. Sofía respondía sin titubear, con una sonrisa que ya no necesitaba ser impuesta para las cámaras. El orden cotidiano era la verdadera prueba de que la tempestad había pasado y que lo importante, finalmente, estaba en marcha. El eco de lo sucedido en la gala seguía presente en comentarios, artículos breves y rumores que circulaban. Pero dentro de la casa había una decisión clara de no vivir anclados a esa noche. La caída de Verónica había tenido consecuencias inmediatas en el entorno social. Invitaciones canceladas, teléfonos que ya no sonaban, apoyos que se evaporaban en silencio. Sin embargo, nadie en la familia dedicaba tiempo a celebrarlo. El foco estaba en reconstruir lo cotidiano. Sofía retomaba clases con la terapeuta escolar, reforzaba ejercicios y aprendía a marcar sus propios límites con una seguridad que antes no se le permitía. Lara permanecía en su puesto, ya sin la sombra de la temporalidad, integrada a la rutina como un pilar estable. El ambiente olía a café recién hecho y a confianza recobrada, lejos del perfume artificial que impregnaba los eventos sociales. Los días pasaban con una calma nueva, sostenida en pequeños actos, un plato compartido, una tarea resuelta, una conversación breve al anochecer. La justicia ya no era un espectáculo, sino un hecho tangible en la vida diaria. En la memoria de Sofía, la gala se repetía como una película borrosa, con luces demasiado intensas y frases que aún dolían. Recordaba el momento en que todos reían mientras ella quería desaparecer bajo la mesa, y cómo la mano de Lara en el manillar había sido la única certeza de apoyo en medio de esa exposición cruel. En la terapia, cuando el fisioterapeuta le pedía sostenerse unos segundos más de pie, esa imagen volvía, y el temblor en sus piernas se mezclaba con un coraje inesperado. El miedo de caer seguía allí, pero ahora se acompañaba de la convicción de que su voz podía importar, como lo había demostrado cuando dijo «basta» frente a todos. Cada paso, cada ejercicio, era un recordatorio de que la recuperación no era un espectáculo, sino un proceso íntimo. Lara, observando de cerca, corregía con gestos mínimos. El pie derecho un poco más adelante, ahora respira. Y Sofía, aunque agotada,
Obedecía con la sensación de que por fin alguien la veía más allá de la silla. La niña entendía que la dignidad no se pedía prestada, se defendía incluso en silencio. Esteban, por su parte, parecía aprender a moverse en un terreno desconocido. La ausencia de Verónica había dejado un vacío incómodo en su agenda social, pero también un espacio necesario en la casa. Pasaba más tiempo en el comedor, escuchando a su hija, aunque fueran frases breves, y descubría que esa cercanía valía más que cualquier alianza de negocios. Las primeras veces que intentó participar en los ejercicios de Sofía, se mostró torpe, sin saber dónde colocar las manos, ni cómo alentarlo sin presionar. Lara lo guiaba con calma, recordándole que lo importante no era la perfección, sino la constancia. Esa dinámica comenzó a crear una nueva normalidad. Esteban aprendiendo a ceder el protagonismo, Sofía encontrando su voz, y Lara consolidándose como un sostén silencioso pero firme. Los pasillos ya no eran escenario de prisas ni reproches, sino de pasos ensayados y conversaciones simples. El mármol que antes devolvía ecos de humillación, ahora recibía el golpeteo pausado de un andador y la risa contenida de una niña que empezaba a creer en sí misma. En el entorno social, la caída de Verónica seguía haciendo ruido. Algunas de sus antiguas aliadas intentaban suavizar su ausencia con comentarios ambiguos, pero en los eventos ya nadie mencionaba su nombre en voz alta. Los patrocinadores que habían exigido retirarlo de las placas mantenían su distancia con firmeza, temerosos de quedar asociados a un escándalo que aún circulaba en columnas discretas de la prensa. El contraste con la imagen anterior era brutal. La mujer que había controlado listas de invitados y favores ahora aparecía como un vacío incómodo en cada reunión. Lara no se detenía en esas habladurías. Su atención estaba fija en Sofía, en las rutinas diarias que empezaban a dar frutos visibles. En los pasillos de la escuela, maestros y compañeras miraban distinto a la niña, no con compasión, sino con curiosidad genuina al verla avanzar paso a paso. El cambio no provenía de discursos, sino de hechos. Sofía llegaba a clase con una energía distinta. Llevaba apuntes ordenados y mostraba una sonrisa que ya no se sentía forzada. Cada pequeño logro era una victoria silenciosa contra la sombra de quien había intentado silenciarla. En la casa, las noches adquirieron un ritmo nuevo. Sofía cenaba sin la presión de una mesa impecable para las fotos, sino en la sencillez de platos compartidos con Esteban y Lara. El ambiente olía a comida casera y no a catering contratado, y esa diferencia se volvía palpable en la forma en que todos se relajaban. Lara solía revisar los avances del día mientras la niña hablaba de la escuela, y Esteban, aunque todavía algo distante, intervenía con preguntas que demostraban interés genuino. La televisión dejaba de ser un fondo de ruido para convertirse en un silencio que permitía escuchar las voces de la familia. Sofía, acostumbrada a ser un accesorio en eventos sociales, ahora era el centro de conversaciones normales. ¿Qué tarea había hecho? ¿Con qué amiga había jugado? ¿Cómo había sentido el ejercicio de fisioterapia? Esa normalidad, tan básica y al mismo tiempo tan extraordinaria para ella, llenaba los espacios con una calma que no necesitaba testigos ni cámaras. Era el reverso exacto de aquella gala, una intimidad protegida donde lo importante no era la apariencia, sino el vínculo. Sofía aún se estremecía cuando recordaba el instante en que las luces la habían expuesto frente a todos, como si fuera un espectáculo más del programa de la gala. Ese recuerdo se colaba en sus sueños y despertaba con la sensación de estar rodeada de cámaras, aunque estuviera sola en su habitación. Lara la acompañaba en esos despertares con paciencia, sentándose al borde de la cama y ofreciéndole un vaso de agua antes de volver a hablar de lo que realmente importaba, los avances del día siguiente. La niña empezaba a comprender que la fuerza no residía en olvidar lo ocurrido, sino en enfrentarlo con pasos nuevos. En la terapia,
Cada vez que lograba mantenerse erguida unos segundos más, sentía que estaba respondiendo a aquella humillación sin necesidad de palabras. El chirrido de la rueda ya no dominaba la escena. Ahora lo hacía el roce firme de sus zapatos contra el suelo, un sonido pequeño pero cargado de significado. Los ejercicios eran duros, agotadores, pero en cada esfuerzo encontraba un fragmento de libertad que antes no había imaginado posible. Mientras tanto, Esteban transitaba un camino silencioso de aprendizaje. Había descubierto que su poder y sus contactos no podían proteger a Sofía de la manipulación que habían permitido en su propia casa. Ese reconocimiento lo incomodaba, pero también lo impulsaba a estar presente de un modo diferente. Ya no se limitaba a saludar en los pasillos, sino que dedicaba ratos a observar los ejercicios, aplaudiendo discretamente cuando Sofía completaba una serie sin detenerse. Lara notaba el cambio, aunque nunca lo comentaba. Prefería concentrarse en los gestos concretos que consolidaban la nueva dinámica familiar. Los días transcurrían entre rutinas sencillas, pero cada una reforzaba un nuevo orden en el que la niña no era adorno ni excusa, sino sujeto de cuidado real. La casa había dejado de ser un escenario de competencia social para convertirse poco a poco en un espacio de reconstrucción. Y aunque los fantasmas de la gala seguían presentes en la memoria de todos, la vida diaria se encargaba de mostrar que el poder verdadero estaba en lo que se hacía en silencio, lejos de los reflectores. En la escuela, los cambios en Sofía empezaban a notarse incluso en los detalles más pequeños. La niña, que solía esperar en silencio a que alguien la empujara por los pasillos, ahora pedía con voz clara que la dejaran intentar avanzar sola, aunque su paso fuera lento. Sus maestras, sorprendidas, anotaban progresos que no habían visto antes y se miraban entre sí con discreta complicidad. En el recreo, sus compañeras la incluían en juegos que antes parecían inalcanzables, y ella respondía con una seguridad nueva, marcada por la experiencia de haber dicho basta en el momento más adverso. La sombra de la silla todavía estaba presente, pero ya no era una prisión absoluta, se convertía en una herramienta temporal que Sofía aprendía a manejar con dignidad. Lara, al recogerla cada tarde, notaba esa diferencia en la manera en que la niña narraba su día, con frases llenas de acción y no de resignación. La mirada de orgullo en sus ojos era una recompensa silenciosa, imposible de ocultar. El mundo adulto, en cambio, no dejaba de murmurar sobre la caída de Verónica. Algunos vecinos especulaban sobre su paradero, otros hablaban de demandas pendientes o de amistades que se desmoronaban con rapidez. Esteban recibía llamadas que antes hubieran parecido imprescindibles y que ahora decidía no contestar. Había aprendido a distinguir entre quienes lo buscaban por conveniencia y quienes realmente tenían algo que aportar. Esa selección, silenciosa pero firme, se reflejaba en la serenidad que poco a poco recuperaba su hogar. Lara observaba desde un segundo plano cómo la dinámica de poder se reajustaba sin necesitar de su intervención. Su papel seguía siendo el mismo: sostener, organizar, cuidar, y en ese rol encontraba una dignidad que nadie podía arrebatarle, porque no dependía de aplausos ni reconocimientos, sino de actos concretos que devolvían a Sofía lo que nunca debió perder: la confianza en sí misma. Las noches habían dejado de ser un territorio de ansiedad para convertirse en un espacio de aprendizaje compartido. Sofía, antes de dormir, repasaba los movimientos practicados en la tarde: levantar un pie, sostenerse unos segundos, caminar con apoyo. Lara la animaba a marcar en un cuaderno cada logro, dibujando pequeños símbolos que se convertían en recordatorios visibles de su esfuerzo. El ritual no era solo físico, también emocional. La niña encontraba en ese registro la prueba de que avanzaba a su ritmo, sin presiones externas.
El sonido de la pluma sobre el papel reemplazaba a las notificaciones de celulares y a los murmullos de fiestas. La habitación olía a lavanda por unas gotas que Lara ponía en la almohada, un gesto simple que ayudaba a calmar el cuerpo tenso de Sofía. Esa calma se transformaba en un sueño más profundo, menos invadido por recuerdos dolorosos. La seguridad ya no se buscaba en silencios forzados, sino en rutinas que transmitían estabilidad y cuidado real. Mientras tanto, Esteban lidiaba con un entorno externo que no perdonaba rápido. Las invitaciones a eventos corporativos habían disminuido y algunos socios mantenían la distancia, temerosos de ser asociados con el escándalo. Sin embargo, él no parecía inquieto por esa pérdida de visibilidad. Su atención estaba centrada en la casa, en los pasos cortos de Sofía y en la serenidad que poco a poco se instalaba en la cocina, el comedor y los pasillos. Esa elección desconcertaba a quienes lo conocían por su obsesión con la agenda social, pero en su interior había comprendido que el prestigio se reconstruía de otra forma, con actos consistentes y no con fotografías perfectas. Lara lo veía llegar más temprano, dejar el celular sobre la mesa y escuchar a su hija sin interrumpirla. No había discursos de arrepentimiento ni declaraciones solemnes, solo gestos cotidianos que indicaban un cambio profundo. Y en esa simplicidad radicaba la verdadera transformación que Verónica nunca había permitido. Una familia que empezaba a reconocerse en lo esencial. En el barrio, la historia seguía circulando como un eco que nadie sabía silenciar del todo. Las vecinas comentaban en la panadería sobre la caída de Verónica, algunas con un dejo de morbo, otras con alivio evidente. Sofía escuchaba fragmentos de esas conversaciones cuando salía a caminar con Lara, pasos cortos pero firmes, sostenidos por el andador. «Esa niña tiene otra cara», murmuraba alguien desde una mesa, y aunque la frase llegaba como un cuchicheo, bastaba para que Sofía se enderezara un poco más. Lara percibía esos gestos mínimos, la manera en que la niña respiraba hondo al oír su nombre, la forma en que intentaba sostener la mirada de quienes antes la habían tratado como un adorno. La calle, que antes parecía hostil, se transformaba en un escenario de pequeñas victorias. Cada salida era un recordatorio de que la dignidad no se construía solo en salones de mármol, sino en la vereda sencilla donde la niña probaba su resistencia frente a testigos involuntarios. Dentro de la casa la dinámica se había sentado con firmeza. El calendario de terapias estaba lleno de marcas en verde y azul, señal de constancia cumplida. Sofía ya no necesitaba que le recordaran cada sesión. Era ella quien pedía comenzar, aunque el cansancio le doblara las piernas. Lara organizaba el espacio para que nada interfiriera en los ejercicios, mientras Esteban se sumaba con torpeza honesta, sujetando una barra o contando en voz baja los segundos de esfuerzo. La atmósfera había cambiado tanto que incluso las visitas de familiares se adaptaban al nuevo orden. Ya no imponían opiniones, solo observaban los progresos con discreción. La niña, que antes hablaba poco en esas reuniones, ahora relataba por sí misma lo que había logrado, con una mezcla de timidez y orgullo. Y cada palabra pronunciada era otra grieta en el muro de silencio que había dominado su vida durante años. La casa respiraba distinto. Olía a esfuerzo real, a comida casera, a papeles con garabatos que registraban avances. Era el contraste absoluto con la opulencia fría que había intentado sofocarla. El recuerdo de Verónica seguía presente en algunos rincones, sobre todo en los objetos que ella había elegido como símbolo de control. La vajilla impecable que antes solo se usaba para exhibir perfección, ahora permanecía guardada en un mueble, desplazada por platos sencillos que se llenaban de comida caliente y cotidiana.
Sofía lo notaba, y aunque no lo decía en voz alta, esa diferencia le transmitía libertad. Podía derramar un poco de jugo, sin que una mirada severa la congelara en su sitio. Lara cuidaba esos detalles con atención, porque sabía que la seguridad emocional también se construía en la confianza de los gestos simples. Esteban, que al principio se mostraba incómodo en esta nueva normalidad, empezaba a relajarse, soltando la corbata apenas llegaba a casa, participando en juegos de mesa improvisados con su hija. El mármol brillante seguía en el piso, pero ya no dominaba la atmósfera. El calor humano lo había desplazado con una fuerza que no necesitaba ostentación. La ausencia de Verónica se hacía visible no en discursos, sino en la respiración tranquila de una niña que se sabía menos vigilada. Fuera de la casa, los círculos sociales aún intentaban descifrar cómo reaccionar. Algunos buscaban acercarse a Esteban con palabras de apoyo que sonaban calculadas, como si temieran quedar del lado equivocado de la historia. Otros evitaban mencionarlo, prefiriendo el silencio a comprometerse. La verdad, sin embargo, ya había salido a la luz de manera tan contundente que nadie podía negar lo ocurrido. El video original, las grabaciones y los registros oficiales circulaban entre quienes pedían pruebas, y cada vez que alguien intentaba relativizar el escándalo, aparecía un testigo que recordaba lo que vio aquella noche. Lara no participaba de esas conversaciones, pero sabía que el cambio social era tan necesario como el íntimo. La arrogancia había perdido espacio y la justicia se había impuesto con consecuencias visibles. Sofía, protegida de esos rumores, seguía avanzando en su camino personal, sin comprender del todo que su propio gesto, ponerse de pie y decir basta, había sido el punto de inflexión que nadie podía borrar. Las terapias matutinas se habían convertido en una rutina esperada, no temida. Sofía se despertaba antes de que Lara la llamara, se acomodaba las zapatillas y preguntaba con una sonrisa si hoy tocaría practicar con barras o con el andador. Ese entusiasmo nuevo contrastaba con los meses anteriores, cuando el simple hecho de levantarse parecía una carga. El progreso era visible. Sus pasos eran más firmes, aunque cortos, y la respiración ya no se entrecortaba tanto. Cada movimiento llevaba consigo un recuerdo de resistencia, como si la niña tradujera la humillación pasada en energía para no rendirse. Lara anotaba todo con precisión en su cuaderno, pero lo más importante para ella era la mirada orgullosa que Sofía empezaba a dirigir hacia su propio cuerpo. La confianza, lenta pero segura, se instalaba en cada gesto. El sonido del piso recibiendo esos pasos sustituía poco a poco el chirrido de las ruedas, marcando un nuevo ritmo dentro de la casa. No había público aplaudiendo, no había cámaras, pero esa intimidad era más valiosa que cualquier gala. Esteban observaba estos cambios desde una mezcla de admiración y culpa. Sabía que había permitido demasiado silencio en torno a lo que su hija necesitaba, y esa certeza lo perseguía en las noches. Sin embargo, intentaba reparar sin palabras grandilocuentes, participando con presencia real. Ayudaba a preparar los desayunos, sostenía el cuaderno de Lara, mientras ella registraba avances, y en ocasiones se arrodillaba frente a Sofía para ajustar las correas del andador. Esos gestos, pequeños y torpes, se volvían más significativos que cualquier declaración pública. El hombre de negocios aprendía a ser padre en los detalles cotidianos, un rol que había delegado demasiado tiempo. Lara lo notaba, pero no intervenía más allá de guiar cuando era necesario. La transformación de la casa seguía un curso firme, menos brillo social, más constancia privada. Y en ese cambio, Sofía encontraba el terreno seguro que nunca había tenido, un espacio donde podía crecer sin ser objeto de exhibición. En la biblioteca de la casa,
Donde antes se organizaban reuniones tensas con documentos que ocultaban más de lo que mostraban, ahora se guardaban los registros de la terapia de Sofía. Carpetas azules con fechas, observaciones y firmas reemplazaban los sobres confidenciales que solían circular en silencio. Lara había dispuesto ese orden con rigor, consciente de que la transparencia era la mejor defensa frente a cualquier intento futuro de manipulación. Sofía hojeaba a veces esas páginas, sorprendida de ver su nombre ligado a progresos reales y no a excusas. Aquí dice que mantuviste el equilibrio 5 segundos más que ayer, le señalaba Lara, y la niña sonreía como si se tratara de un premio. El cambio no estaba solo en los documentos, sino en la sensación de que por primera vez su vida no era un secreto incómodo, sino una historia legítima. Esa certeza la fortalecía más que cualquier medicamento mal administrado, porque era prueba tangible de que alguien la reconocía. Mientras tanto, las huellas de la caída de Verónica seguían extendiéndose. Las amistades que se jactaban de su cercanía ahora evitaban pronunciar su nombre, como si fuera contagioso. En las conversaciones sociales, cuando alguien intentaba relativizar su responsabilidad, bastaba que surgiera la mención de los audios para que el silencio se impusiera. El castigo no necesitaba gritos ni espectáculos. La exclusión era evidente en cada ausencia, en cada invitación retirada. Esteban, lejos de lamentarlo, parecía más aliviado que otra cosa. Había descubierto que los aliados verdaderos no eran los que se sentaban en mesas de gala, sino los que ahora ofrecían apoyo sin esperar beneficios. Lara observaba todo con distancia, consciente de que la justicia visible cumplía un papel necesario. Pero su atención se mantenía fija en Sofía. La niña avanzaba paso a paso, y ese progreso era la verdadera demostración de que la arrogancia había perdido. Lo demás era solo ruido externo que ya no gobernaba la vida en aquella casa. Las mañanas de domingo se habían transformado en un espacio especial. Sofía pedía practicar en el jardín, bajo la luz tenue que se filtraba entre los árboles. Lara colocaba una alfombra gruesa sobre el césped y ajustaba las barras móviles, mientras Esteban se encargaba de traer agua y toallas. El aire fresco y el canto de los pájaros reemplazaban el zumbido de luces y murmullos de copas que alguna vez marcaron sus progresos. Sofía avanzaba paso a paso, con el sol tibio en el rostro, y esa sensación de libertad se volvía parte del ejercicio. No había testigos externos, solo la familia y el silencio amable del entorno. Cada movimiento, aunque lento, parecía más firme, como si la naturaleza misma le ofreciera un respaldo invisible. Lara, atenta, corregía con suavidad la postura y Esteban aplaudía en voz baja, cuidando de no romper la concentración de su hija. Esos instantes sencillos eran el verdadero triunfo. No un espectáculo, sino un proceso compartido en intimidad. En paralelo, el eco de la gala seguía pesando en la mente de Sofía. No podía evitar recordar el momento en que un foco la había dejado expuesta frente a todos, y aunque ahora caminaba con más seguridad, ese recuerdo todavía la hacía apretar las manos con fuerza. Lara lo notaba y no lo ignoraba. Le recordaba con calma que lo importante no era borrar la experiencia, sino usarla como impulso. Ese día te levantaste porque lo sentiste, no porque ellos lo pidieran, le repetía con voz baja. Sofía asentía, y en su mirada se veía el inicio de una convicción distinta. El trauma no desaparecía, pero ya no dominaba cada paso. En lugar de humillación, la niña empezaba a asociar ese recuerdo con la fuerza que había necesitado para desafiarlo. Esteban escuchaba esas conversaciones en silencio, aprendiendo a valorar la resiliencia de su hija y la serenidad de Lara. En su interior entendía que la verdadera lección no estaba en los negocios ni en las alianzas, sino en esa capacidad de seguir adelante pese a la herida.
En las paredes del salón aún colgaban retratos de eventos pasados, fotografías donde Verónica aparecía siempre en el centro, con su sonrisa calculada y la mano apoyada en el hombro de Sofía, como si fuera un accesorio más. Esas imágenes se habían vuelto incómodas y poco a poco fueron retiradas. En su lugar comenzaron a colocarse dibujos de la niña, hojas llenas de colores donde representaba sus pasos, sus barras de apoyo y hasta a Lara sosteniéndola de cerca. El cambio en la decoración no era meramente estético. Mostraba que la casa ya no necesitaba exhibir un prestigio falso, sino reflejar la vida real que allí se construía. Sofía miraba esos dibujos colgados con una mezcla de orgullo y timidez, comprobando que su voz gráfica ocupaba un lugar donde antes reinaba el silencio de la apariencia. Lara los acomodaba con cuidado, convencida de que ese simple gesto fortalecía la identidad de la niña más que cualquier discurso. Fuera de casa, las consecuencias legales comenzaban a tomar forma. Los audios de Verónica no quedaron solo en rumores. Un juez había ordenado abrir una investigación sobre la manipulación de medicamentos y la negligencia deliberada en las terapias. Esa noticia corría de boca en boca en los círculos donde antes ella dictaba reglas, y ahora nadie quería ser vinculado a su nombre. Esteban, informado de cada avance, mantenía la distancia, sin interferir, comprendiendo que la justicia debía seguir su curso. Lara se mantenía al margen de esos trámites, pero sabía que era importante que Sofía supiera que lo ocurrido no quedaría impune. Una tarde, al escuchar que la televisión mencionaba el caso, la niña preguntó si habría castigo. «Sí, Sofía, habrá», respondió Esteban con voz grave, y esa certeza fue suficiente para que ella respirara con alivio. No se trataba de venganza, sino de confirmar que la verdad tenía peso más allá de las paredes de su casa. Las rutinas de fisioterapia ya no eran un secreto doloroso ni un trámite impuesto. Se habían convertido en hitos familiares. Lara anotaba cada avance con precisión, y Sofía insistía en comparar las marcas con días anteriores, sorprendida de ver su propio progreso. Había aprendido a celebrar incluso los logros pequeños, como sostenerse 10 segundos más o mover el pie sin apoyo. El esfuerzo la dejaba sudorosa, pero esa fatiga tenía un sabor distinto, porque la asociaba con libertad. Esteban, aunque menos constante, aparecía siempre en los momentos clave, dispuesto a sujetar una barra o aplaudir en silencio cuando la niña lograba un objetivo. La casa entera se impregnaba de ese nuevo ritmo. Los pasillos ya no eran corredores fríos, sino escenarios de pasos firmes. El eco de sus zapatos reemplazaba el antiguo silencio tenso, y cada sonido era un recordatorio de que la dignidad se estaba reconstruyendo día a día. En paralelo, la vida social de Esteban se reconfiguraba. Ya no buscaba la aprobación de invitados ilustres, ni organizaba cenas con fotógrafos estratégicamente invitados. Su círculo se había reducido, pero en esa reducción encontraba una autenticidad que antes le era ajena. Algunos socios lo admiraban por haber tomado distancia de Verónica, otros lo cuestionaban en privado, pero él no parecía dispuesto a retroceder. Sofía percibía esa transformación de manera intuitiva. Veía a su padre más presente, menos distraído por llamadas interminables. Lara también lo notaba, aunque sin emitir juicios. Su papel era acompañar y sostener, no evaluar. En el ambiente flotaba una sensación nueva, como si cada miembro de la familia hubiera comprendido que la verdadera estabilidad no venía de los reflectores, sino de los gestos repetidos en la intimidad. El contraste con aquella gala era tan evidente que parecía pertenecer a otra vida, un pasado que ya no definía el presente. El pasillo principal de la casa, donde antes resonaban tacones y conversaciones apresuradas, ahora estaba marcado por el golpeteo rítmico del andador.
Sofía avanzaba lentamente, con la frente perlada de sudor y la respiración acompasada, mientras Lara la seguía a un paso de distancia, lista para intervenir si era necesario. Cada metro recorrido era una victoria íntima, celebrada con una sonrisa y un gesto de orgullo que antes no se permitía mostrar. Al llegar al final del recorrido, Sofía se giraba y señalaba con la mano el punto de inicio, como desafiándose a repetirlo una vez más. Lara asentía y preparaba el regreso, consciente de que esa perseverancia era el fruto de la confianza recuperada. Esteban, observando desde la sala, contenía las ganas de aplaudir fuerte para no distraerla. En cambio, murmuraba un «muy bien», apenas audible, como si aún aprendiera a expresar afecto sin exceso de solemnidad. El pasillo ya no era un escenario de tránsito vacío, sino un espacio de conquista diaria. En paralelo, la familia había adoptado un hábito que reforzaba esa nueva dinámica. Cada noche se reunían en la mesa a escribir 3 cosas buenas del día. Sofía anotaba en letras grandes: «Caminé sola 3 pasos» o «Me reí en clase». Y Lara sumaba observaciones como «hizo los ejercicios sin quejarse». Esteban, aunque más parco, escribía frases simples: «Escuché a Sofía», «cocinamos juntos». Ese cuaderno compartido se convirtió en un símbolo silencioso de unión, un registro tangible de que la vida ya no giraba alrededor de apariencias externas, sino de logros íntimos. Sofía lo hojeaba con frecuencia, orgullosa de ver su esfuerzo convertido en palabras. Cada página era un contraste brutal con los documentos que alguna vez maquillaron su realidad. Ahora no había mentiras ni excusas, solo hechos concretos. Esa práctica, sencilla y constante, les devolvía la certeza de que el tiempo perdido podía transformarse en construcción sólida. Y en cada línea escrita, la niña sentía que por fin estaba escribiendo su propia historia. Los fines de semana se convirtieron en una oportunidad para explorar la ciudad con otros ojos. Sofía, acompañada por Lara y a veces por Esteban, salía en caminatas cortas por el parque cercano. El contacto con el suelo irregular la obligaba a esforzarse más que en casa, pero también le daba una sensación de independencia que no había conocido. «Déjame intentarlo sola», pedía con voz decidida, y aunque sus pasos eran lentos y algo temblorosos, lograba avanzar unos metros sin más apoyo que el del andador. Los transeúntes la miraban, algunos con sorpresa, otros con respeto, pero ya no la reducían a una silla inmóvil. Lara observaba cada gesto, lista para intervenir, pero orgullosa de ver que la niña quería probarse a sí misma. Esteban caminaba unos pasos atrás, dándole espacio, aprendiendo a admirar en silencio. El aire fresco y el murmullo de los árboles acompañaban esas salidas, que poco a poco se transformaron en ritual de libertad. Dentro de la casa, la memoria de la gala aún flotaba, aunque de forma distinta. Sofía la recordaba en fragmentos: el brillo de las luces, el frío del mármol, las risas contenidas. A veces lo mencionaba como si hablara de un mal sueño. Lara la escuchaba sin interrumpir, validando ese recuerdo sin minimizarlo. «Fue duro, Sofía, pero saliste adelante», respondía con calma. La niña asentía, comprendiendo que no se trataba de negar lo vivido, sino de darle un nuevo significado. Esteban, al oír esas conversaciones, mantenía silencio, aceptando que había sido testigo pasivo de algo que nunca debió permitir. Esa aceptación no borraba el pasado, pero abría un camino distinto, donde el error servía de recordatorio. En lugar de huir de la memoria, la familia empezaba a integrarla como un punto de inflexión. Lo que alguna vez fue símbolo de humillación, ahora se convertía en un recordatorio de resistencia. Y en ese proceso, la herida dejaba de sangrar para transformarse en cicatriz con sentido. En la cocina, las tardes se llenaban de sonidos cotidianos que antes parecían imposibles:
el hervor de una olla, el golpe suave de cubiertos contra platos, la risa contenida de Sofía cuando intentaba cortar verduras bajo la supervisión de Lara. Esa normalidad era un contraste absoluto con las cenas formales de antaño, donde todo debía lucir impecable y nadie podía equivocarse. Ahora, un poco de harina en la mesa o una rodaja mal cortada no eran motivo de reproche, sino parte del aprendizaje compartido. Sofía se sentía útil, parte activa de la rutina, y esa sensación fortalecía su confianza tanto como los ejercicios físicos. Lara la dejaba equivocarse, corregía con paciencia y celebraba cada intento con palabras sencillas. Muy bien, prueba otra vez. Esteban, sentado cerca, observaba con una mezcla de orgullo y melancolía, consciente de lo mucho que se había perdido al priorizar otras cosas. Ese ambiente casero, lejos de los reflectores, era la verdadera riqueza que la familia había recuperado. Mientras tanto, los ecos de Verónica seguían resonando fuera de aquellas paredes. Los medios informaban cada semana sobre avances en la investigación judicial, revelando detalles que confirmaban lo que ya era evidente: manipulación de terapias, órdenes directas para alterar medicación, estrategias para ocultar la condición de Sofía con fines de imagen. Cada nueva prueba reforzaba el aislamiento social de quien había dominado la escena con prepotencia. Las antiguas aliadas guardaban silencio, y los socios más cercanos a Esteban evitaban cualquier referencia, temerosos de quedar vinculados a esa caída. En la casa, sin embargo, esas noticias apenas ocupaban unos minutos de conversación. Lara prefería desviar la atención hacia lo que realmente importaba: la estabilidad de Sofía. La niña lo agradecía sin decirlo, concentrándose en sus propios logros y no en el pasado. Esa decisión consciente de enfocar la energía en el presente mantenía a la familia firme, construyendo un nuevo orden donde la dignidad pesaba más que cualquier rumor externo. El calendario imantado en la nevera ya no era un adorno olvidado, sino el centro de organización de la casa. Cada casilla estaba marcada con horarios de fisioterapia, consultas médicas y hasta momentos de descanso. Sofía participaba en el proceso, eligiendo pegatinas de colores para señalar sus progresos, estrellas doradas para los días en que caminaba más de lo esperado, círculos verdes para las jornadas sin dolor. Esa práctica le daba un sentido de control que antes nunca había tenido. Lara, siempre atenta, la animaba a que fuera ella misma quien colocara las marcas, reforzando la idea de que su esfuerzo tenía valor propio. Esteban se unía en silencio, observando cómo la rutina se volvía estructura, y comprendía que la verdadera disciplina no era una imposición rígida, sino una construcción compartida. La cocina, con ese calendario visible, se transformó en símbolo de una vida ordenada en torno a la salud y no a la apariencia. Al mismo tiempo, Sofía empezaba a desarrollar una voz distinta en la escuela. Ya no aceptaba que la relegaran a los márgenes de las actividades. Pedía participar, incluso si necesitaba adaptaciones. «Quiero intentarlo», decía con firmeza, y sus maestras no podían negarse frente a esa determinación. Sus compañeras la miraban con otra mezcla de sorpresa y respeto, como si de pronto reconocieran que la niña que antes parecía invisible tenía mucho que mostrar. Lara recibía reportes positivos, donde se destacaba no solo el progreso físico, sino también la confianza con la que Sofía se expresaba. Esteban, al escuchar esas noticias, respiraba con alivio, convencido de que el rumbo había cambiado de manera irreversible. En el hogar y fuera de él, Sofía dejaba de ser un adorno callado para convertirse en protagonista de su propia historia. Ese reconocimiento silencioso, visible en gestos cotidianos, era la respuesta más contundente a la humillación que alguna vez intentó definirla. Las tardes en el jardín se convirtieron en una extensión natural de la terapia. Lara
instalaba una cuerda floja a pocos centímetros del suelo, no para que Sofía la cruzara como un reto imposible, sino para que aprendiera a mantener el equilibrio de forma lúdica. La niña avanzaba con pasos pequeños, riendo cuando tambaleaba y volviendo a intentarlo con determinación. Esteban, sentado en una banca cercana, observaba con paciencia, sorprendido de la fuerza que encontraba en esas escenas simples. El olor a césped recién cortado y el canto de los pájaros envolvían el ambiente, creando un contraste absoluto con el mármol frío de la gala que aún vivía en la memoria. Sofía disfrutaba de esos momentos porque no había presión ni miradas críticas, solo el acompañamiento sereno de quienes la apoyaban. Cada intento fallido se convertía en parte del aprendizaje y la risa reemplazaba al miedo de equivocarse. Esa ligereza era, en sí misma, una victoria. Dentro de la casa las noches tomaban un tono más íntimo. Lara leía en voz baja mientras Sofía se acomodaba en la cama, con las piernas aún cansadas del esfuerzo del día. Esteban solía acercarse a despedirse con un gesto breve, un «buenas noches, hija», que al principio sonaba mecánico, pero que poco a poco adquiría calidez real. Sofía respondía con una sonrisa tranquila, sin titubeos, como si esas palabras fueran el cierre necesario de la jornada. La habitación olía a lavanda y el silencio era interrumpido solo por el roce del papel al pasar de página. En esa calma, Sofía encontraba la seguridad que antes no había tenido, saber que al despertar tendría la misma rutina estable, el mismo apoyo constante. El contraste con la incertidumbre de los meses previos era tan evidente que la niña empezaba a confiar en el futuro. Y esa confianza, más que cualquier logro físico, era el verdadero pilar sobre el que se sostenía su recuperación. En la escuela, Sofía comenzó a recibir reconocimiento no solo de sus maestras, sino también de sus compañeras. Una mañana, durante una actividad grupal, pidió leer en voz alta un fragmento del texto asignado. Su voz tembló al principio, pero se sostuvo con firmeza hasta el final. El aula entera aplaudió, no por lástima, sino porque la valentía había sido evidente. Esa escena quedó grabada en ella como un recordatorio de que podía hacerse escuchar más allá de los pasillos de mármol o de las redes sociales que antes la reducían a un fondo. Lara, al recogerla ese día, encontró a una niña distinta, con la frente erguida y los ojos brillantes, orgullosa de lo que había hecho. «¿Lo logré?», murmuró Sofía apenas subió al auto, y esas dos palabras contenían más fuerza que cualquier discurso. La niñera asintió en silencio, consciente de que esa pequeña victoria tenía el mismo peso que ponerse de pie aquella noche. En casa, esa transformación se notaba en los gestos más simples. Sofía pedía participar en la preparación de tareas, proponía juegos de mesa o sugería ver una película en familia. Lara lo registraba con cuidado. No eran solo avances físicos, sino señales claras de una niña que recuperaba la iniciativa perdida. Esteban también lo percibía, aunque no siempre sabía cómo expresarlo. A veces se limitaba a observar con una sonrisa discreta, como si temiera romper la magia con palabras. El ambiente familiar había cambiado tanto que las paredes parecían diferentes. Ya no devolvían ecos de reproches, sino risas suaves y conversaciones tranquilas. El hogar se sentía por fin como un espacio seguro, un refugio donde la dignidad de Sofía no estaba en juego. Y esa atmósfera construida día tras día confirmaba que el verdadero triunfo no era público ni ruidoso, sino íntimo y constante. El eco del caso de Verónica aún resonaba en los medios, pero cada nuevo titular parecía perder fuerza frente a la evidencia ya conocida. Los artículos repetían los mismos audios y documentos, mientras las fotos antiguas de galas y eventos sociales circulaban con tono de escándalo. Para la familia, sin embargo, ese ruido se volvía lejano.
Esteban había aprendido a no dejarse arrastrar por cada publicación y a concentrarse en lo que tenía delante. Una hija que recuperaba confianza y una casa que funcionaba sin la presión de la apariencia. Sofía escuchaba a veces los comentarios en la escuela cuando alguien mencionaba a su familia con curiosidad mal disimulada. En lugar de encogerse de hombros, empezaba a responder con frases claras: «Yo estoy bien, sigo practicando». Esa simple afirmación tenía un peso enorme, porque demostraba que no se definía por lo que otros decían, sino por lo que ella hacía. Lara observaba ese cambio con discreta satisfacción, convencida de que el verdadero cierre no llegaría en un tribunal ni en los periódicos, sino en la manera en que la niña se paraba frente al mundo. La casa, mientras tanto, consolidaba una rutina casi terapéutica. Las tardes se organizaban en torno a ejercicios, deberes escolares y momentos de ocio compartido. Sofía encontraba placer en cosas pequeñas: hornear galletas, pintar con colores vivos, practicar pasos mientras sonaba una canción suave en el fondo. Lara acompañaba cada actividad con una mezcla de disciplina y ternura, sabiendo que el equilibrio era la clave. Esteban, por su parte, había hecho un esfuerzo visible por reducir viajes y compromisos innecesarios, dedicando tiempo a la vida doméstica. Esa presencia, aunque todavía torpe en ocasiones, se sentía auténtica. En los pasillos ya no había sombras de vigilancia, sino sonidos de convivencia real, risas, conversaciones, música baja. El hogar respiraba calma, y en esa calma Sofía encontraba la seguridad que le había sido negada durante tanto tiempo. Cada día reforzaba la idea de que el poder que alguna vez se usó para humillarla había perdido terreno, sustituido por el cuidado constante de quienes realmente estaban a su lado. Los domingos por la tarde se habían vuelto una tradición silenciosa. Sofía y Lara preparaban juntas una bandeja con té y galletas y se instalaban en la sala a revisar el cuaderno de progresos. Cada página mostraba anotaciones, dibujos y fechas que narraban una historia distinta a la que alguna vez quiso imponerse. «Aquí caminé sola hasta la ventana», decía Sofía, señalando un dibujo torpe de un rectángulo con cortinas. Lara sonreía y la animaba a agregar nuevos detalles, como si cada trazo reforzara la idea de que su vida era suya y no un accesorio de nadie. Esteban se unía después, sin interrumpir demasiado, observando con un respeto recién aprendido. La niña, al verlos juntos, encontraba en ese ritual un sentido de pertenencia que antes no había experimentado. Ya no era invisible, ni un objeto de exhibición. Era el centro de una historia escrita en su propio lenguaje, validada por quienes la acompañaban con paciencia. Al mismo tiempo, el mundo exterior seguía girando con su cuota de rumores. Los periódicos hablaban de demandas y procesos legales en curso, algunos con titulares estridentes, otros con tono analítico. Pero en el interior de la casa esas noticias tenían un peso relativo. Esteban las leía con distancia, consciente de que el verdadero cambio no dependía de titulares, sino de lo que ocurría dentro de esas paredes. Lara mantenía el enfoque en lo cotidiano: ejercicios, tareas, comidas simples. Sofía, por su parte, apenas mostraba interés por lo que decían afuera. Su energía estaba puesta en lograr un paso más firme, en probar recetas nuevas o en compartir risas con quienes la rodeaban. Esa desconexión con el ruido externo era en sí misma una forma de protección, un recordatorio de que la justicia más importante ya se había hecho visible. El hogar había recuperado un equilibrio que ninguna noticia podía quebrar. Y en ese equilibrio la niña encontraba el terreno fértil para seguir creciendo. El jardín se transformó en el espacio favorito de Sofía para ensayar sus pasos más largos. Lara colocaba conos de colores formando un camino, y la niña, con el andador, se esforzaba en seguirlo sin desviarse.
El esfuerzo le arrancaba gotas de sudor en la frente, pero también carcajadas cuando lograba completar el recorrido. Esteban, observando desde la terraza, no resistía a intervenir. Otra vuelta más. ¿Te animas? Sofía asentía con firmeza, sorprendiendo incluso a sí misma con la determinación. Ese terreno irregular, con hierba y pequeñas piedras, era más desafiante que los pasillos de la casa, pero al mismo tiempo le regalaba una sensación de libertad que la silla nunca había permitido. El canto de los pájaros y el olor de la tierra mojada se volvían parte del recuerdo, marcando una diferencia brutal con las luces frías y el mármol del salón de la gala. Cada paso en ese jardín era un acto de apropiación de su vida, un mensaje silencioso contra quienes alguna vez intentaron negarle esa posibilidad. Las noches posteriores a esas prácticas estaban llenas de calma. Sofía se dormía cansada, con los músculos tensos pero el corazón ligero. Lara permanecía un rato más en la habitación, revisando notas y preparando el plan del día siguiente. Esteban se acercaba después, apagaba la lámpara y murmuraba un «Descansa, hija», que sonaba cada vez más natural. La habitación se impregnaba de un silencio distinto, no forzado, sino reparador. Sofía ya no soñaba con focos que la paralizaban ni con murmullos que la reducían. Ahora sus sueños se llenaban de imágenes sencillas, pasos en el jardín, risas en la cocina, colores en el cuaderno. Ese cambio no era un milagro, sino el resultado de una constancia que había devuelto estabilidad a su mundo. Lara lo entendía mejor que nadie. Lo esencial estaba en sostener la rutina, en mantener firme el nuevo orden que protegía a la niña. Y en esa repetición serena, el pasado perdía fuerza hasta volverse un eco lejano. En una de las sesiones de terapia, la terapeuta escolar felicitó a Sofía frente a un pequeño grupo de docentes. Tu progreso es evidente y lo más importante es tu constancia. Esas palabras, escuchadas en un contexto formal, le dieron a la niña una seguridad que se reflejó en su postura erguida y en la sonrisa contenida que se le escapó. Lara observaba desde el fondo, sin intervenir, con el orgullo silencioso de quien sabe que el esfuerzo diario finalmente recibe reconocimiento. Esteban, que había decidido acompañar esa jornada, se sorprendió de la ovación breve que recibió su hija. Un aplauso sincero y no condicionado por la imagen pública. Ese momento marcó un antes y un después. Sofía ya no era vista como un caso delicado, sino como un ejemplo de superación dentro de su entorno escolar. La niña comprendió que su voz y sus pasos, aunque pequeños, podían generar respeto verdadero. Y esa lección, más que cualquier discurso, quedaría grabada en su memoria. Esa misma tarde, al regresar a casa, Sofía pidió celebrar de la forma más sencilla posible: cocinar juntos. Eligieron preparar una pasta básica, con Lara guiando los pasos y Esteban encargándose de cortar ingredientes. El ambiente estaba impregnado de aromas cálidos y la cocina se llenó de risas cuando la salsa salpicó más de lo previsto. Para Sofía, ese momento tenía más valor que cualquier banquete en un salón de mármol. «Es mi mejor día», dijo en voz baja mientras probaba la primera cucharada. La frase resonó en Lara y Esteban, no por su dramatismo, sino por la verdad que contenía. El hogar, antes escenario de tensiones y silencios, se había convertido en un refugio donde lo importante era compartir. Cada plato servido en esa mesa llevaba consigo el peso de lo superado y la certeza de que el futuro se construía en la sencillez. Y en ese ambiente, la niña consolidaba su confianza paso a paso, sabiendo que no necesitaba reflectores para brillar. El eco de la gala aún aparecía en conversaciones externas, pero dentro de la casa se había convertido en un recuerdo difuso, casi irrelevante frente al presente que construían día a día. Sofía ya no temía hablar de aquel momento. Lo mencionaba como quien recuerda una escena difícil que quedó atrás.
Ese día me puse de pie porque quería, repetía con convicción, y esas palabras tenían más fuerza que cualquier prueba documental. Lara asentía con serenidad, consciente de que la verdadera victoria no había sido demostrar nada ante un público hostil, sino darle a la niña la seguridad de elegir por sí misma. Esteban escuchaba sin interrumpir, aceptando que la humildad también consistía en reconocer que el valor no había surgido de él, sino de su hija y de la niñera que nunca se quebró. La casa, con sus paredes antes frías, respiraba ahora un aire distinto, lleno de confianza y de pasos firmes que resonaban como un himno íntimo. El cierre de la investigación sobre Verónica trajo consigo un desenlace esperado: sanciones legales y la confirmación pública de su responsabilidad. La noticia circuló rápido, pero ya no tenía el impacto devastador que hubiera tenido meses atrás. La sociedad reaccionó con un murmullo de aprobación, como si finalmente se hubiera hecho justicia, y después pasó la página. En el hogar, la repercusión fue mínima. Una breve conversación en la mesa, un silencio respetuoso, y luego la decisión consciente de volver a la rutina. Lara sabía que lo esencial no estaba en celebrar la caída del antagonista, sino en sostener la normalidad que habían logrado construir. Sofía, escuchando la noticia, solo preguntó: ¿ya terminó? Y al recibir un sí como respuesta, se concentró en seguir practicando sus pasos sin mirar atrás. El verdadero cierre estaba en ese gesto: la niña eligiendo avanzar, sin dejar que el pasado dictara su presente. El tiempo comenzó a darle a la casa un ritmo nuevo, donde cada día parecía sostenerse en pequeños actos de confianza. Sofía ya podía recorrer el pasillo sin detenerse a mitad de camino, y ese logro se celebraba con una naturalidad que lo hacía parecer parte de lo cotidiano. Lara mantenía su cuaderno de registros, lleno de fechas, cifras y anotaciones que contaban una historia silenciosa de esfuerzo. Esteban, en lugar de revisar correos en la sala, se unía a esas sesiones como testigo discreto. No necesitaba palabras rimbombantes, su presencia constante era suficiente. La niña, al sentirse acompañada en esos avances, dejaba atrás la imagen de un público hostil y la reemplazaba por la certeza de un entorno que la apoyaba. Esa transformación era visible incluso para quienes visitaban la casa. Percibían la serenidad en el aire, el orden en los detalles y la fortaleza en la mirada de Sofía. Todo aquello que había comenzado como humillación pública se revertía en una intimidad sólida, imposible de quebrar. En los días posteriores, la rutina se volvió símbolo de lo conquistado. La cocina seguía oliendo a comida casera, los pasillos resonaban con pasos firmes y el calendario imantado se llenaba de marcas de progreso. Sofía había aprendido a confiar en su cuerpo y en su voz, y esa seguridad se reflejaba en la manera en que se movía y hablaba. Lara seguía a su lado, sin buscar protagonismo, consciente de que su papel era sostener y acompañar. Esteban, transformado por la experiencia, entendía que la verdadera riqueza no estaba en los eventos sociales ni en los nombres de patrocinadores, sino en ese ambiente doméstico donde la dignidad de su hija estaba protegida. La casa ya no era escenario de control ni de prepotencia, sino un refugio donde cada gesto reforzaba la idea de que habían recuperado lo esencial. El contraste con el pasado era tan claro que nadie necesitaba recordarlo. Estaba implícito en la paz que ahora habitaba cada rincón. La última imagen que quedaba era la de una tarde tranquila, con la ventana abierta dejando entrar un aire fresco y el calendario imantado en la cocina, marcado con nuevas metas. Sofía practicaba entre las barras con pasos más seguros, mientras Lara anotaba sin fanfarria, y Esteban pasaba, dejando su celular a un lado para decir simplemente: «Hasta luego, hija». Sofía respondía sin titubear, con la naturalidad de quien ya no necesitaba demostrar nada a nadie.
El silencio que seguía no era pesado ni incómodo, sino lleno de sentido, la calma de un hogar que había atravesado la tormenta y había encontrado su orden. Allí, lejos de focos y micrófonos, la justicia ya no era un evento, sino una forma de vivir.